Pasamos a nuestras secciones de salud aquí en Directo América en esta mañana con Mar Romero. Mar, buen día para usted. Buen día, Ángela. Vamos a hablar hoy en salud de los impactos de la pandemia en la educación de niños y de jóvenes. Cuéntenos. Sí, lo hacemos con motivo de un nuevo estudio publicado en Nature Human Behavior que agrega datos de 15 países para encontrar esas tendencias comunes que hay y que afectaron a más de 1.600 millones de estudiantes que quedaron encerrados en sus casas durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19. Para comentar estos resultados del estudio estamos con Óscar Franco, director del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Utrecht. Doctor, muchas gracias por volvernos a acompañar aquí en Salud de Directo América. Cuéntenos cuáles son las claves principales del estudio. Sí, durante la pandemia hemos visto una explosión de estudios que se han presentado en este tema y en otros temas. Y en este estudio en particular lo que se hace es resumir la mejor evidencia que existe a nivel mundial sobre el impacto que ha tenido la pandemia en el déficit de aprendizaje. Y lo hacen utilizando 42 estudios, como decías, de 15 países, 3 de esos en Latinoamérica, Brasil, México y Colombia. Y miran cómo ese déficit se ha mantenido o aumentado en los últimos 2 años y medio. Y lo que encuentran es que el impacto de la pandemia se puede traducir en que ha reducido el déficit de aprendizaje más o menos en un trimestre. Las cosas que se pueden extraer positivas es que este déficit no se ha aumentado en los últimos 2 años y medio. El aspecto negativo es que a pesar de todo lo que se ha hecho, ese déficit no se ha podido reducir. Entonces se ha mantenido a través del tiempo. Óscar, un saludo para usted. ¿Y cómo influyeron las desigualdades socioeconómicas en este retraso del aprendizaje? Sí, por ejemplo, no solamente en este estudio, sino en otra evidencia que se ha encontrado, ese trimestre que hablábamos de déficit de aprendizaje que se encuentra en promedio en esos 15 países es mayor en países como Colombia, México o Brasil, que puede llegar a 5 meses, quizás a un semestre. Lo que estamos viendo es que cuando enfrentamos los confinamientos y cuando las escuelas y los colegios fueron cerrados, se limitó a utilizar la digitalización como una solución. Y la solución no era simplemente darle tabletas o un ordenador o un computador a los niños, sino tener en cuenta que también hay que tener acceso a Internet, hay que tener el espacio suficiente para poder aprender y también el apoyo de los padres. Y en este estudio se encontró que en las poblaciones de bajo nivel socioeconómico y de países de bajo nivel socioeconómico, la evidencia es limitada, pero se ve un impacto que es mucho mayor. Doctor, también queríamos preguntarle, más allá de estos retrasos de aprendizaje, si también hemos visto que la pandemia y estos encierros tengan un impacto en el desarrollo cognitivo de los jóvenes y de los niños, sobre todo en edades más tempranas. Sí, una cosa para resaltar de este estudio que me pareció muy interesante es que el impacto en ese déficit de aprendizaje fue mayor en el área de matemáticas que en el de lectura. Y esto tiene mucho que ver también con el apoyo que puede ser de los padres para ayudar con las tareas de leer o de aprender a leer, a comprender la lectura y con mayor complicación para las matemáticas. Más allá de esto, lo que hemos visto es que la pandemia, el confinamiento ha tenido un impacto en la salud mental, ha tenido un impacto en la capacidad de interactuar con otros, en la cohesión social, en la interacción y también en el desarrollo motriz. Entonces es importante mirar dentro de este punto de vista todos los aspectos que pueden afectar a los niños y enfocarnos en un desarrollo completo, holístico de los niños. Bueno, entre tanto nos preguntamos cuáles pueden ser las consecuencias de una generación perdida en aprendizaje a largo plazo. No llamaría esto una generación perdida, pero sí una generación afectada por la pandemia. Yo creo que es importante entender que lo que se ha hecho hasta ahora ha permitido que ese déficit no se aumente, pero no lo hemos podido evitar, no lo hemos podido reducir y es importante que podamos hacer algo lo antes posible para evitar que ese déficit permanezca. Si ese déficit permanece, puede tener impacto en la capacidad de las personas para poder ingresar en el mercado laboral, en términos de cohesión social, pero también en desarrollo económico. Pues muy bien, doctor, le agradecemos mucho. Mart, creo que tiene aún una pregunta más. Sí, pero quería preguntarle muy brevemente desde el punto de vista epidemiológico si era inevitable, así en sí y no. Yo creo que en el punto en el que tomamos las decisiones era inevitable, no sabíamos el comportamiento del virus y priorizamos la protección de los niños. Y priorizamos esa protección creyendo que cerrando los centros académicos podría ser la solución.
Muy pronto durante la pandemia vimos que esta no era la solución y los colegios se empezaron a abrir. Yo creo que mirar hacia atrás es importante hacerlo para poder aprender lo que podemos hacer mejor hacia el futuro. Siempre es más fácil mirar hacia atrás. Gracias, doctor. Gracias, Mara, a usted también por traernos este tema aquí a Directo América. Y bueno, continuamos con la programación. Continuamos.